Aquí de nuevo con ustedes, en este su programa Realidad en Contexto, con el doctor Cerda, la noche de hoy. Cerda, usted estaba hablando sobre una realidad en una de las provincias del país, sobre todo el Cibao, donde un grande en hortalizas de Constanza, para proyectar a uno de sus hijos, dispone de bienes a favor de esos hijos para que cuando en un futuro falte, pues entonces se note cierta desigualdad frente a los demás hijos. Síganos diciendo con relación a esa parte de la figura que opera ahí en ese caso. Que al momento de que fallece entonces el de cuyos, de todas esas personas que son herederos, hay una desigualdad porque hay uno o dos de ellos que están aprovechados de unos bienes que vino su padre por algún deseo de favorecerlos, de privilegiarlos, y entonces esas personas se ven, cuando ya es la persona que es su padre, su madre, ya ha fallecido, con un privilegio. Bueno, yo soy dueño de esta finca, una finca de 200 tareas, y yo lo que tengo son 29 años de edad. El asunto es que usted no tiene el tiempo necesario entre su momento en que usted comenzó a tener vida productiva, porque el ser humano nace, pero luego tiene un tiempo que se tiene que desarrollar y educar. Entonces, después que usted se prepara y se educa, es que usted comienza a producir. Y el tiempo que usted tiene de que ya comenzó a ser una persona productiva que genera riqueza, no le da para usted haber adquirido un bien de tanto valor. Y por esa razón se opera lo que en su momento fue la capacidad de disponer de su causante. Quiere decir, mi papá no pudo disponer en favor suyo, hermano mío, primo mío, quien fuera, todo este patrimonio que pertenecía a todos en su beneficio. Y por tal razón se opera lo que se llama la reserva hereditaria, porque él pudo haber sido regalado, donado, entregado en lo que fuera, en fideicomiso, pero nunca pudo haber dispuesto de una cantidad que fuera menor o mayor, mejor dicho, de la cantidad de hijos que él pudo haber tenido. Yo diría, Cerda, que más que la reserva hereditaria, lo que operaría ahí son las colaciones, porque hay una situación. Si bien es cierto que el 931 del Código Civil le da la facultad de hacer donaciones entre vivos, a ese padre ya cualquiera. También es cierto que el 829 del Código Civil nos dice a nosotros que cuando esas donaciones se hacen entre los coherederos, la figura exacta son las colaciones. ¿Y qué es colacionar? Traer al patrimonio lo que se ha recibido por considerar lo que esos son adelantos anticipados. Y aquí se parece mucho a lo que le llaman ahora mucho el anticipo. Estos bienes que han sido recibidos en calidad de donaciones entre vivos fueron bienes que fueron entregados de manera anticipada, y por tal razón el 829 dice que esos bienes deben colacionarse, y colacionarse es reintegrarlo, traerlo otra vez al patrimonio para que conforme al 39 de la Constitución pueda entonces distribuirse en igualdad de condiciones en ello, porque si nosotros decimos reserva legal como manda el 913, estaríamos hablando entonces de terceros, porque las colaciones operan entre coherederos, y el 913 de reserva legal, que habla de que cuando hay un hijo se le entrega a un tercero no más de un 50%. Cuando hay dos hijos, no más de una tercera parte a tercero. Cuando hay tres hijos en adelante, no más de la cuarta parte, dice el 913. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que si hablamos de la reserva, Cerda, él va a retener. No, él no puede retener, porque él no puede estar por encima de los demás. Y así lo ha establecido el constitucionalista de nuestro tribunal, que no, lo que opera son las colaciones, y usted debe traer sin lugar a retener nada, tiene que traerlo todo, para que todo sea distribuido en igualdad de condiciones. Y ya hay sentencias sobre ese particular que constituyen precedentes. Siga usted. No, de eso tratábamos, que el hecho de que
hay situaciones de hecho que luego entonces tienen que ser ponderadas por los abogados y eventualmente discutidas en los tribunales, Sí, que es por lo que estamos ahora analizando, o ya bien sea por reserva legal, o ya bien sea por la aplicación del artículo 39, que se trata del derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental. Porque en principio todo el mundo puede hacer donaciones entre vivos, sí, lo puede hacer, el padre lo puede hacer a favor de terceros o de sus hijos, pero eso es en principio. Pero las leyes están ahí, y las leyes dicen cuándo deben hacerse las reducciones y cuándo deben hacerse las colaciones para atraer y a dejar nulo todas esas donaciones por considerarlas lesivas al derecho de los demás, que es el que tiene que ver con la igualdad. Cerda, y con relación entonces a las disposiciones del 815, que ahora hay sentencias diversas ya enfocándonos en lo que tiene que ver con ese plazo de los 2 años, que hablan de una prescripción extintiva para la demanda de injusticia en materia de partición, y que se dice de que aquel cónyuge que tenga en su poder algunos bienes después de los 2 años de haberse disuelto el matrimonio por la vía del divorcio, de acuerdo a una sentencia del 2021 de la Suprema Corte de Justicia, que también es una especie de continuación de otra anterior. ¿Qué nos dice sobre esa particular? ¿Está usted de acuerdo con esa decisión de que se pueda prescribir un derecho, sobre todo registrado, con el atentado que produce, enfocándonos en el principio cuarto de la Ley 108, que dice que los derechos son imprescriptibles, y que el 51 de la Constitución, numeral segundo, nos dice a nosotros cuáles son las limitaciones que puede tener el derecho a la propiedad privada, sobre todo cuando es registrada? ¿Qué nos dice Cerda? Hay una situación que se presenta cuando se abre la partición, en este caso, porque sucesión y partición no es lo mismo. No. La sucesión es el hecho de la transferencia de la propiedad de personas que tienen un vínculo de familiaridad con alguien, mi papá, mi mamá, mi abuelo, yo recibo de ellos, esa es sucesión. Partición es cuando tenemos una propiedad en común, como serían los socios o como serían los esposos, que hemos hecho cosas en conjunto. Tú atiendes la caja, yo atiendo el despacho de un determinado negocio que tenemos, y entonces no necesariamente tenemos que ser esposos, pero podemos serlo también, pero hemos hecho esta riqueza en conjunto. Al hacer las cosas en conjunto, entonces ahí hay partición. Sí. Hay diferencia entre sucesión y partición. Cuando se habla de partición de esposos, de dos personas que están unidas en matrimonio, trabajaron juntos y crearon una riqueza, entonces resulta que la ley, el 815, ha establecido un plazo para que la partición entre ellos se opere. Eso viene a combinarse con lo que establece la ley 108 sobre el registro de títulos, que declara que la propiedad y la partición de estas personas se hará de conformidad con la ley y la Constitución. La Constitución, entonces, en su artículo 51, señala que la propiedad no prescribe, y por tal razón el hecho de que tengamos esa propiedad en conjunto, independientemente de que pasen esos 2 años que señala el artículo 815, yo voy a tener derecho siempre de reclamar. Pero, y ahí vienen los peros, que nosotros cuando estudiamos el derecho y la sentencia siempre vemos que los franceses le llaman cependant. Cependant, sin embargo, dicen los franceses, hay modificaciones y adaptaciones que se van haciendo en cada uno de estos casos, donde por alguna razón uno de los dos cónyuges que realmente quedó en la posesión y fomentó el mantenimiento, la conservación de esa propiedad, deviene en ser el propietario final, que no tendría entonces derecho el otro, que no le ha interesado, no le ha importado en qué pueda quedar, o la consecuencia o el destino que pueda tener ese bien, y por vía de consecuencia la Suprema ha ido variando en una y en otra, y esa es la situación que tenemos hoy día. La Suprema Corte de Justicia, en esa sentencia del 21, señala que sí, por alguna razón no ha habido esa partición entre estas dos personas y transcurren los 2 años, el que se queda presume con él, que se dio, que ya se quedó la persona que lo mantiene, que conserva ese bien. Quisimos tocar ese puntito para no dejarlo pasar, porque aunque no estamos hablando de la partición, sino de la sucesión, pero como alguien se nos acercó y nos dijeron que tocáramos ese puntito, pues ya hemos cumplido con esa parte. Ahora, doctor Cerda, volviendo al tema originario,
el de la sucesión, fíjense, el 725 del Código Civil nos dice a todos que para tener esa vocación de ser heredero se necesitan dos condiciones: nacer vivo y nacer viable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones se da que hay un padre que fallece y deja hijos, y eso lo entendemos, que esos hijos entran en su representación, porque ahí entra la figura de la Saicín, porque ellos son los que tienen la vocación para heredar y posesionarse en esos bienes sin la necesidad de partir. Aunque normalmente cuando tienen el interés de individualizar esos derechos, pues ellos se distribuyen y lo podrán hacer de manera amigable o si no judicial. Eso lo entendemos. Pero a veces se da que ese padre no ha fallecido, el que falleció fue el hijo, pero que ese hijo había dejado otro, que viene siendo nieto, con relación al primero. Y después es que fallece ese, digamos ya, abuelo. Entonces muchos dirán, bueno, pero van acá, el 725 dice que solamente tienen derecho o vocación a heredar los que habían nacido al momento de aperturarse la sucesión, como diría el 718. Pero cuando ese señor falleció, su hijo ya no estaba. El que estaba era un nieto. ¿Qué dice usted con relación? ¿Tiene ese nieto derecho a heredar en representación del padre o cumpliría o no con esas disposiciones del 725 de que para poder tener vocación a heredar debió estar vivo antes? Fíjense, tenemos ese compromiso de desarrollar más ampliamente este tema, que ya nos están haciendo la seña en dirección que nuestro tiempo se ha agotado. Sin embargo, en primer lugar, esta primera persona que genera ese derecho en favor de su sucesión, quiere decir sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, lo que fuera, obviamente en un momento determinado tuvo ese derecho. Y yo creo que sí que lo tiene, no lo ha perdido porque hay alguien que le representó. Y así lo ha establecido algunos criterios jurisprudenciales. Por la noche de hoy lo dejamos hasta ahí, porque yo sé que si seguimos la noche no nos va a alcanzar, pero prometemos que en una nueva ocasión tocaremos el tema nueva vez. Buenas noches. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.